¿Quién viene? ¿De quién? Ah, vale, este. The Films Played. Ojo, 40 minutos, ¿eh? Bueno. Al cliente lo que pida. Get up! Please stop! I know you wish things were different. A batazos, digo, a golf. I wish things were different. But they ain't. Saiko, la tuber Wargura es la que inventó reanimó el meme de la... ¿Qué? No pasa nada, te lo compenso con uno de 8 minutos de los 3 minutos de los 2 más que me quedan. Ojo. Compensarme, para mí no pasa nada. Me suele gustar mucho cómo analiza este man, aunque algunas veces se va por las ramas. Un año ya ha pasado de uno de los estrenos más controversiales en la industria de los videojuegos. Bueno, un año desde que escribió, estos son 3 años ya. Lo ames o lo odies, se habló de él y se sigue hablando de él. The Last of Us Parte 2 era épico y trascendental por su simple existencia. La secuela del juego más amado por la generación consolera del 2013, el Titanic de los videojuegos, si de premios y amor se habla. Y al igual que la película, la secuela fue tan buena como Titanic 2. Hoy justo No mames. queremos hacer eso. Titanic 2. Menos mal no sacó las animadas. Tenemos que ser mejores, entender The Last of Us 2 y el odio y amor a su alrededor es tarea más seria, y el punto de este video es que hoy salgamos desmembrándolo punto por punto para terminar con esta pelea maniquea como si de Dios y Satanás se tratara. A esa pelea yo la terminé hace mucho tiempo, no pasa nada. Aquí renovando su, señor Oh, Saiko. dígame. ¿Me han visto hasta ahorita? Un par de rack. No, creo que nada más distrito. No, ¿cómo este de Cross Indie? ¿Cómo se llama? Cross Indie, Crossplay, no me acuerdo cómo se llama lo que vimos ahorita. La animación independiente con un montón de personajes. Oh, fuck. Permítanme, tengo que acomodar un poquito la pantalla. Saiko, tus batallas nunca terminan, siempre Nunca. regresan. Siempre. Siempre. Siempre está el que, güey, no mames, ¿a poco hiciste video de eso? Puto Shadowban. Porque no todo es hate sin fin y no todo es perfección en cuanto al juego se refiere, y si estás casado con una de las dos posturas, este video pretende mostrar la mayor cantidad de argumentos para que te divorcies de la idea. Te aseguro que no estás ante la mejor obra maestra jamás desarrollada y tampoco estás ante una completa basura. Pero Buena suerte, amigo. ¿Cómo me costó a mí eso? a partir de aquí, el juego es una mierda. La gente La guerra social, el hater contra el que sí entendió el juego. El que sí entendió el juego. complotaron para que la salida al mercado de The Last of Us 2 fuera tan complicada. Se estrenó en 2020, el primer año y durante la ola más alta de la pandemia contemporánea más volátil de la que se tiene registro. Después de haber sido retrasado 2 veces para pulir los resultados y Pulir, entre comillas. impecable para el PlayStation 4, y semanas antes de su estreno tuvo la peor de las cosas que le pueden pasar a un producto que se intenta vender: un daño de imagen. Naughty Dog sufre una serie de denuncias sobre abuso laboral y maltrato a los desarrolladores por explotación en horas de trabajo, un crunch, especialmente relacionada al desarrollo de este título. El crunch, ¿qué tanto daña un videojuego? Yo quiero saber. He jugado varios juegos que sabes que sufrieron de crunch, pero nunca me ha... Es que güey, no entendiste el juego como si la trama fuera inentendible o un evangelio. Nunca me ha dado como por no jugar un juego o algo, nada más porque luego sabes que hay desmadres atrás. Por ejemplo, los de Blizzard, sabes todo el de puta madral que pasó en Blizzard, pero no te priva de jugar. Bueno, a mí personalmente, de jugar el Overwatch, o de jugar lo que fue el Diablo, lo que fue el Warcraft, todo eso, no te priva.
O sea, sabes que hay cosas allá, pero como que no sé. No daña el juego, daña a los creadores en su mente. En su mente, nada más. Pero el juego en general, ¿qué tanto daña en sí? No creo que haya mucha gente que verdad diga, oh, puta madre, los explotaron. No lo compro. Por más que tenga 10 años esperando el juego, pues no lo compro. ¿Por qué? Porque esta persona fue dañada mentalmente. No debería ser una especie como apoyo de comunidad por parte de los consumidores y los devs. Pero no hay esa línea que nos involucre emocionalmente con los devs. Bueno, personalmente hablo yo. Información que recorre el internet como pólvora encendiéndose. Psycho, solo mira Cyberpunk lo mató por los bugs, no por todo lo que supuestamente ocurrió tras bambalinas. Agradezco el probable crunch del GTA 6 si sale bien, perro. No, bueno, se supone que el GTA 6 se fue para el próximo año para evitar el crunch. Se supone. Porque ya debe haber habido 1, 2, 3 crunch. Y dudas sobre la ética de la desarrolladora son lo único que se encuentra cuando buscas Naughty Dog y The Last of Us 2. Y cuando ya pendía todo de un delgado hilo. Filtraciones. La trama del juego se revela por internet, haciendo hincapié en aquellos giros y decisiones de la trama más alarmantes sin otorgar contexto alguno, llenando los provechosos sitios de noticias amarillistas, llenando Twitter, redes, Facebook, YouTube, sentenciando el destino de The Last of Us 2 incluso antes de estar ante el mando de los jugadores. Cuando el juego llegó a las tiendas físicas... Fue una maravilla el tema de LGBT. Hay gente que no leyó el cómico, no entendió desde el primer juego que Ellie era lesbiana. Pero bueno, eso es una maravilla. Casi digitales en julio de 2020, la opinión ya estaba escrita. Fue así como un montón de gente que ni Play 4 tenía empezó a participar en una conversación que les correspondía solo a los consumidores. Porque pues, a diferencia de una película... Cuando termines el stream, ponte a hacer tu siguiente video en una sola pantalla, dura 15 horas seguidas. Y cuando lo termines, repite el proceso con el siguiente video. O sea, como lo que suelo hacer. Los juegos son experiencias mecánica visuales, así que para hablar de un juego, sí, tienes que jugarlo. Comenzando así un sesgo crítico hacia el título, predisponiendo la balanza hacia lo negativo y predisponiendo a quien sí disfrutara de este título a tomar posturas defensivas y hostiles. Yo todavía no tengo editor, así que me toca a mí escribir, me toca a mí grabar, editar y si hay contexto, performancear. Y luego editar el audio. Ante una mayoría igualmente hostil. En este momento, el terreno dual de lo odias o lo amas ya se había creado, creando un fenómeno de opinión tan deforme como la narrativa del juego. Están conscientes que cada chiste que hago de este... Supuestamente mañana voy a recogerla. El insulto intelectual es pero creo que no quedó. De esta discusión que ya no se podía permitir ser conversación. Si no lo odias, eres un estúpido. Si no lo amas, eres todavía más estúpido por no entenderle. El ego individual de cada defensor y opositor se sobreponen a las razones reales por las que el juego podría o no ser bueno. El ambiente es tan agresivo que las personas que se podrían sumar a la conversación con opiniones fuertes o siendo líderes de opinión deciden callarse y no ahondar demasiado en el juego. Se forma una especie de espiral del silencio que no apunta hacia ninguna vertiente. Es un crimen odiarlo y es un crimen amarlo. Solo no he visto a mi familia desde silencio, como si de signos desde el sábado. En una operación matemática se tratase. Empieza entonces la pregunta complicada de responder y que ya nos introduce a la carne magra del tema. ¿Por qué la historia sí importa? El eterno enfrentamiento. Seguramente han escuchado o ustedes mismos creen la siguiente tesis: los videojuegos no importan por su historia y está mal juzgarlos por la misma. Por ende, The Last of Us 2 es un juegazo, independientemente de la calidad y éxito comunicativo de su historia. Eso es una verdad a medias. Yo igual, cuando me juego un videojuego, lo que me importa es que el juego esté bueno. Y ya la historia es como un plus, si funciona bien y si no también. Por ejemplo, Elden Ring tiene una historia increíble. Pero la verdad, la mayoría, si no vemos un video de YouTube, ni nos enteramos. Porque hay que leer como un cabrón los ítems, pero no impide que sea uno de los juegos más disfrutables que ha habido. Pero luego tienes, por ejemplo, God of War, que la narrativa es mucho mejor, es mucho más accesible, tiene cinemáticas y todo eso, y igual es un juego disfrutable. Entonces, la historia no es algo necesaria. Se agradece que esté y se aprecia cuando es buena.
Pero para que un juego sea disfrutable, no tiene que ser la mejor historia del mundo. Cuando yo hice mi video, lo que tomé muchísimo el tema del... ¿Puede decir que a Joel le hicieron un hoyo en uno? Cuando yo hice mi video, lo que yo toqué muchísimo el tema es el tema de que era una historia genial para una serie o una película, pero para un videojuego está cabrón cómo manejas la historia, porque te fuerzan a la parte de la inmersión de lo que es un gameplay, a jugar la perspectiva de Abby, la inmersión de Abby, y Abby es un personaje que odias. En ese momento odias. A más no poder, quieres ver cómo la matas y estás obligado a que salga victorioso. Más adelante, estás obligado a que con Abby derrotes a Ellie. Es una parte muy dura de la perspectiva del jugador. No quieres hacerlo, quieres que gane Ellie. Te cae gordísimo Abby. Como personaje, como meta, como todo. O sea, se requiere un desarrollo enorme para que medio entiendas el personaje y sigue funcionando, pero a sobremarcha en un videojuego. Mi respuesta es que importará dependiendo del grado y objetivo del título, a lo que nos tenemos que hacer la pregunta. Por lo regular, las historias son geniales, pero son RPGs. Psycho, pero The Witcher 1 es de los juegos más impecables en su gameplay, pero lo toleras por su historia. Hay muchos juegos que sin su historia serían bodrios por sus pésimos gameplays. Pero no brillan por juego, brillan por lo que tú dices por el gameplay, te acuerdas de la historia, pero como juego, ¿no? No es algo que llegas a recomendar. En The Last of Us 1 y 2, ¿qué tanto importa la historia? La respuesta es definitiva. O sea, cuando recomiendas Witcher, ¿qué recomiendas? Witcher 3. A nadie le dices, jugate Witcher 1. No le dices a nadie eso. Le dices, jugate Witcher 3. Ya tuviste esta mala experiencia y no es algo que trascienda como videojuego. O como historia, es otro pedo. Y funciona para que lo explotes en una película futuro. Mucho. Eso es lo principal. Demostremos esto analizando lo siguiente. Díganme, ¿qué ven a continuación? Mañana me iré. Spoilers de la serie. Para hacerlo bien, sería dejar Jackson vulnerable. Entonces se saldrán con la suya. ¿Cómo nos hallaste? No puedes detener esto. Quiero lo mismo que tú. En tema de juego, mi única queja, y lo dije en el video, con el juego de Last of Us, o sea, es un juego espectacular y con muchos detalles, pero lo único jodido de Last of Us 2 es el de esconderte en la hierba. Está rotísimo. Lo de meterte en la hierba está rotísimo. No mames, le pegas un flechazo a alguien y te avientas en la hierba y ya no te encuentran. Eso fue lo único que me jodió la experiencia. La hierba está rotísima. No de esta forma. Disparas, ¡oh! Clavado a la hierba y ya no te agarran. O sea, como que heredaste la pasiva de Ellie como personaje no jugable del primer juego, que los NPCs no lo veían. El principal y más importante avance de mercadotecnia para vender el juego, es decir, la principal herramienta de Sony para mostrarte exactamente y premeditadamente lo que los jugadores quieren ver y estimulando exactamente su principal y único interés por el juego. Eso, las aventuras de Joel. Es una promesa narrativa, es la promesa de la continuación del relato de Ellie y Joel que te enamoró en el primer título. Es un avance narrativo, personajes, conflicto, drama. The Last of Us 2 existe para que vivas una historia dramática mediante mecánicas jugables, usando lenguajes mecánicos, interactivos. Literalmente este tráiler no se diferencia en nada a un avance cinematográfico, ni más ni menos. Si de acuerdo. la historia no tiene éxito, estoy muy de acuerdo. El producto ha fallado en satisfacción. Las ventas son otra cosa independiente de la satisfacción. La trama y dirección creativa es tan principal que va por encima de todo lo demás, por encima del gameplay, por encima de las mecánicas, por encima del diseño de niveles. Todos estos valores son obviamente imprescindibles para la experiencia mecánica y no se deben de menospreciar. Mira ese zacate. Están ahí para divertirte, no para provocarte sensaciones. Mi idea parte de la siguiente premisa. El objetivo principal de que exista The Last of Us 2 es contarte la historia de sus personajes y demostrar la premisa de sus escritores. A diferencia del cine y al mismo tiempo usando lenguajes cinematográficos, usará recursos mecánicos para contarte dicha historia. Ahí entra el gameplay, el diseño de nivel, el diseño artístico, la luz, las tripas, los últimos bebiendo casi en totalidad de la experiencia cinematográfica. El pretexto que sostiene toda la acción es tan importante como ella porque por él existe dicha acción. Sostiene y le da sentido a todo.
Unifica cada icono visual, cada interacción que vivas mecánicamente y la dirige al objetivo narrativo del producto. The Last of Us 2 siempre se ha vendido como una sólida y seria odisea emocional, filosófica y humana, porque es lo que es. Y finalmente, tampoco puedes decir lo siguiente: bueno, pero para hacer un juego es una maravillosa historia, porque haces más daño que bien como defensor del juego. Esa frase dice que eres condescendiente como vehículo narrativo, lo que dice que crees que son menos capaces que otros medios, y ya pasamos hace mucho esa conversación. ¡Tírate, sácate! Entonces, de tener los mismos estándares narrativos que cualquier otro medio, menos una producción como esta, que es la epítome de inversión de recursos y gente. Y creo que puedo decir que es falaz concluir que, aunque la única intención de The Last of Us 2 sea contar una historia, si esta es insatisfactoria, el juego sigue siendo excelente porque está muy bien diseñado y pulido mecánicamente. Claro, esto partiendo de la premisa de que la historia es de hecho insatisfactoria, a lo que pasaremos más adelante. Quiero empezar el desglose punto por punto de The Last of Us 2 como obra precisamente con lo que más se conoce: la premisa. La premisa dramática es la tesis de vida que su autor quiere imprimir en los eventos y personajes que la protagonizan. La premisa, como cualquier premisa lógica, se compone de una acción y un resultado, un supuesto y un resultante. Como A es tal cosa y hace tal cosa, B entonces es esto. Ejemplo de tesis en forma de premisa: personaje se ve envuelto en cólera por una pérdida, busca desesperadamente venganza y lo pierde todo. Sí, el ejemplo es la premisa básica de este juego, la de su principal protagonista. Como Ellie busca venganza desesperada por Joel, entonces su vida se verá destruida en muchas formas externas e internas como resultado. Esa es la forma en que el autor condensa su visión. Es una tragedia. Eso significa que el autor de la historia, Neil Druckmann, cree que en la vida y la condición humana, según él lo entiende, la venganza te drena toda dignidad y humanidad cálida, alejando a los tuyos, pero más importante, alejándote a ti mismo de lo que alguna vez fuiste. La venganza es un juego viciado sin recompensa ni final, un propósito vacío, del cual, en su nombre, se pueden cometer actos atroces. La venganza es un acto egoísta que solo se puede entender desde quien se siente motivado por ella. Y esto es algo que nos dice... ¡Qué puntería de la otra, de la Abby! Entra el chino por la puerta y ¡pum! Emocional que une a Joel y Ellie. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Ellie se convierte en lo que Joel era al inicio del primer título después de perder a Sarah, un alma quebrada. Y duele ver a ese personaje del que todos nos enamoramos por su particularidad y resiliencia humana ante su mundo, consumida. Los matices de en medio sirven solamente para reforzar la premisa de Druckmann. Abby, por ejemplo, y todo el matiz que hacen con sus amigos, relaciones, facción y su misma persona. Humanizar al aparente enemigo solo refuerza la complejidad y vacío alrededor de la idea de venganza, que el mundo no está adecuado a tu visión única si es que te pones en los zapatos de Ellie, que la gente tiene motivaciones ajenas a tu vida y que tu odio destruye a humanos tan vivos y complejos como tú, independientemente de tu dolor. Un mundo lleno de grises. Noten cómo nunca se deja de reforzar la premisa principal. Es un estudio a la empatía, pero no como ni incentivo al Agárrame el cuello. empático, sino como una mirada distante de las reglas de este mundo ficticio. Los personajes, las tramas, los arcos y los conflictos siempre van a dirigirte a la premisa que creas cuando escribes. Si estos no lo hacen así, ocurren varias cosas malas. La premisa se siente artificial y falsa, impuesta, no te hace creer que estás viendo una verdad reconocible de tu mundo. Si las situaciones o conflictos son mayores a los personajes o no son creadas por los personajes y más bien impuestas, ocurrirá lo mismo. Artificialidad en la premisa como una metáfora infantil y sosa. Si tus personajes o decisiones en algún punto son contradictorios a la premisa de formas involuntarias, entonces igualmente no se van a creer porque los personajes no la comprueban sino hasta que tu pluma mágica de escritor quiso que sí. Este juego sufre en dos cosas: personajes y estructura. Sus personajes intrínsecamente se ven afectados. El blanco, ¿verdad? Del juego. Pero no les veo quejarse por el blanco, hijos de la chingada. Especialmente Yo les muestro mi Google y de todo el mundo, blanco. Ellie, que empieza magníficamente y de hecho tiene un arco bueno y claro de inicio a fin, con uno de los mejores usos en el medio videojueguil de conflicto interno motivando al externo,
pero debido a la falta de puntos pivote claros en su desarrollo durante el último tercio del juego y ciertas escenas mal escritas, su desarrollo se merma e incluso se podría argumentar que parece no ser visible, aunque sí tenga un viaje de A a B. La contradicción humana de voluntades, el ascenso y movimientos que la lleven a tomar las decisiones que realmente comprueben la premisa, llega a un punto en que no se ven sumadas como un todo y las elecciones audiovisuales en su mayor punto de crisis comunican poco y son perezosas. Esto es un problema constante en este juego, lo cual recae enteramente en el apartado cinematográfico del mismo. Las escenas llegan a ser mediocres, el crescendo es inexistente por lo que no hay sensación dramática ni de conflicto. Se pasa directo a los resultados. Con esto el mensaje que quieren comunicar se siente impuesto y al revelarse eso, ya no lo vemos como una verdad reconocible de nuestra realidad, sino como un mensaje que insiste tanto sobre sí mismo que acaba sintiéndose poco honesto. Ellie es motivada a cumplir la premisa por una sola cosa durante todo el juego, una temática que unifica a sus dos protagonistas, el duelo. El duelo de perder a alguien abruptamente y dolorosamente. Te iba a preguntar, ¿cuál duelo? ¿El de perder a alguien o el de... el duelo? Vamos a agarrarse a vergazo. Y el odio y sed de venganza que esto genera para darle sentido a la pérdida. Intentar contextualizar mediante un objetivo la razón de una muerte tan temprana. Esta es su motivación para avanzar, para crear acciones que cuenten esta historia, y como jugadores sentimos lo mismo. El juego nos provoca un duelo, el dolor de no haber tenido a Joel más tiempo durante la secuela, habiéndolo esperado tanto tiempo. Realmente nos arrebatan algo muy preciado, sentimos su ausencia, el coraje y Oye, tomó 14 minutos explicar algo que les dije yo hace 6. la potencia de no poder cambiar las cosas nos acompaña. No pasa nada, a él le gusta hacer escenario y ejemplificar lo que se está a punto de expresar con todos los matices de historia y todo lo que pueda utilizar para apoyarse visualmente con su argumento. Tramo del juego. Esto es de las cosas que el título implementa brillantemente y tal vez es la única intención incuestionable que presenta. ¿Quiere monologar? Ándale. Honestamente no ¿Está puedo bien? pensar en esta secuela sin la muerte de Joel como punto detonante. Esa sensación durante todo el acto de Ellie y sus respectivos flashbacks de introspección y catalizadores del dolor del duelo es algo que admiro de esta obra y me encanta. El problema surge mucho después. Ellie, motivada por este duelo, se mantiene rígida e inamovible hasta su último punto de crisis, sin transición alguna. Ellie no cambia hasta que el guión se le antoja que cambie, y eso es culpa de las escenas. La fuerza de la pluma del guionista. ¡Oh no! Su brazo está traspasando la lancha. De hecho, tienen que meter un flashback en el lenguaje de la escena porque es el único código visual que justifica aquel snap de Ellie, aunque realmente no ofrece mucha lectura real ni aquí ni cuando se contextualiza al final del juego. Cuando un buen guionista y director hubiera creado un buen reflejo entre personajes, escribiendo con más movimientos la escena, más lenguaje que mantuviera y no se olvidara de la tensión entre estos dos personajes, además de remarcar mejor el proceso interno que Ellie acaba de tener. Dado que no podemos meternos en su cabeza, se deberían establecer códigos y patrones externos que se asociaran con su proceso y psique interna. Así funciona el buen lenguaje audiovisual. El reloj de Joel es un ejemplo excelente de estos códigos y Hola, con él Roberto, travesti homosexual. Coño, no sacas tantas mamadas, Toku. entendemos lo que el personaje está pensando y las emociones que atraviesa. La guitarra de Ellie en este segundo juego tiene la misma función. La carencia de lenguaje en el clímax de Ellie provoca una ambigüedad no intencional que solo deja a aquel giro como una extraña disonancia de personaje, un switch repentino. Igualmente, si querían transmitir arrepentimiento y empatía de personaje a otro, deben ser mucho más específicos, más completos. Si en ese momento Ellie ve a Abby tan humana como ella y decide no matarla porque eso no traerá de vuelta a Joel ni arreglará su conflicto interno y provocará la muerte de un inocente como Lev, personaje que establece una rima entre la relación de Ellie y Joel del primer juego, entonces el escritor debe ser mejor que un flashback sin arco que lo justifique y debe introducir códigos que nos digan que Ellie está teniendo esas significaciones para revelar por último el giro de perdonar. Todo por supuesto argumentado en movimientos pequeños que conformarían un arco de personaje final. Los flashbacks constantes del juego por supuesto no son eso, no hay acción previa a tu motivación actual que te haga convertirte en algo diferente. Esos son una exposición de la relación de Joel y Ellie antes del gran incidente de la trama para entender el conflicto interno que tiene por no haber sido más indulgente. Si acaso nos sirven para entender mejor el núcleo de dolor de Ellie y no su Oigan, cuando hagan esta escena en la serie, como van a meter
En el casco de la cabeza de la actriz, ese casco. Información ¡No cabe! per se. El resultado no se siente humano ni siquiera si lo humano es crudo, mucho menos se percibe realista, mucho menos es complejo si lo que requiere es que nosotros llenemos huecos negligentes y no verdaderas propuestas confrontadoras por parte del guión. Y ahorita se me van a ahogar todos, pero ¿saben quién sí hace eso muy bien? Abby. Sí, Abby es un buen personaje, de hecho. Tiene un arco palpable que la transforma y la hace replantear lo que creía, una crisis resuelta con elementos legibles que tienen que ver con su arco igualmente de duelo y venganza, en la que el arrepentimiento la comienza a redimir, un dilema constante que tiene que purgar, una trama que le enfrenta a lo que no cree para empezar a creer otra cosa, transformarse. Abby está bien escrita, entiendes todo el tiempo por qué hace lo que hace, cada movimiento de su trama y cada solución. Entiendes su redención y entiendes por qué no mata a Dina a causa del argumento de Lev. Su trama es buena, pero su inclusión con la trama de Ellie es mala y hace que la historia de Abby termine sin ir a ningún lado al subordinarse mal a la trama de Ellie. Siguiendo con la premisa, quiero abordar por qué un supuesto realismo no justificaría las negligencias al escribir ciertas escenas, y de hecho tratar de justificarlo solo trae más contradicciones y lugares sin salida, porque el juego no tiene esas respuestas. Champs, en su análisis de plano de juego, el cual retomo hoy con todo el respeto y admiración que su canal merece, hace un interesante y uno de los mejores desmembramientos en español en parte es esa. Tú entiendes por qué ella hace eso, pero para Ellie ella aún la quiere matar. Interpretación de la premisa del juego. Resalta el aparente nihilismo y el nivel de realismo que el juego pretende conseguir. No eres importante es su principal punto y el título de su ensayo. Nadie es especial. Todos los personajes mueren abruptamente. Todos. No hay nadie que tenga una muerte digna, y eso incluye a Joel, como dijimos. No importa si habías decidido hacer el bien y huir de un conflicto sin sentido. No importa si estabas comenzando a prepararte para ser un padre. No importa que alguien estaba por ser madre y que dejaron sin la posibilidad de nacer a alguien por la sed de venganza de alguien más. No importa si estabas por... Joder, se frició el juego. Simplemente fuiste a ayudar a una amiga tuya. Justo retomando esta perspectiva de cómo funciona el mundo de The Last of Us, entendiendo las motivaciones de todos los personajes y porque la venganza en sí misma no tiene un sentido universal, porque siempre se contradecirá a la realidad de otras personas. Es una subversión del tropo del protagonista, es ir más allá de la visión única protagónica, que en un gran esquema nos dice que la tesis del mundo de The Last of Us es negativa, siempre será negativa. Yo discrepo solo en el desarrollo de la postura de Champs sobre el realismo como justificación narrativa. El problema de lo realista, y por eso hay que entender su definición en ficción muy bien, es está preparado para los bombardeos nucleares entre que si no se entiende, la definición de realista va a ser subjetiva para cada individuo. E independientemente de eso, no justifica negligencias comunicativas ni narrativas. Esto ha creado una disonancia cognitiva en muchos intérpretes de la obra, yo incluido, que por un lado admiten el poco éxito del juego en crear momentos dramáticos, catárticos y finalizadores, poco éxito de tener una línea clara de lectura y de codificación, y por otro lado los justifican diciendo que la vida es así, absurda, que el realismo es espontáneo, fugaz, sin sentido, diciendo que el juego pretende ser anticlimático porque es lo más realista e introspectivo que existe y que al hacer eso escapa y se sobrepone a cualquier paradigma narrativo existente, pero sin realmente poder señalar puntualmente mediante qué códigos o pasajes el juego comunica esto, porque realmente no lo hace. Un impasse de ideas que existe porque el juego tiene una premisa clara, pero poca habilidad para comunicarla inteligentemente en sus partes esenciales, insistiendo al final estéticamente tanto en sí mismo y su superficial seriedad que obliga a sus receptores a encontrar respuestas y mensajes más complejos donde no los hay. Es totalmente válido tener una interpretación personal de una obra, pero cuando esta ya llena el trabajo original de los guionistas y directores, haciendo conexiones donde no es palpable hacerlas, tal vez la imaginación ya no está... Con The Rise ya me perdí, es que usa mucho tecnicismo y todo. No sé por qué no usa palabras más sencillas, o sea, usa palabra como merma, en lugar de decir que se arrancía, se echa a perder, se hace obsoleto tal cosa. Entonces usa palabras como que muy finas. Es el problema de él, lo que le veo. Interpretando. O sea, como que le da muchas vueltas a algo para llegar a algo que es tan sencillo de explicar para que el video dure 40 minutos. Está inventando, y solo alguien inventaría cosas en una obra cuando ésta se siente incompleta.
La premisa de esta obra es que desvivirte por venganza te destruye tanto como persona que ya no eres la misma. Quieres Por eso sonar el código visual de intelectual, pero eso provoca alargar o meter relleno. Yo hacía mucho eso. Yo cuando comencé como youtuber también hacía reseñas y como que exageraba en el tema de querer exponer. Por ejemplo, cuando hice el video de Stars contra las Fuerzas del Mal, o cuando hice ¿cuál? No me acuerdo si fue Cowboy Vivo o cuál fue otro. Yo la verdad le di muchas vueltas al asunto y utilicé palabras finas para pues, sonar inteligente. Cuando era algo que podías explicar en 10 minutos, yo lo hice en 30. O sea, entiendo mucho eso. Pues a lo mejor así es como le gusta. Le gusta rodear un poquito el matiz de su argumento y ya luego decir, esto es lo que dije anteriormente. Y así es como funciona. Así es, ya no hago videos tan largos. Desde hace ya como 4 años ya intento que los videos no sobrepasen los 20 minutos. No sé si se han fijado. O sea, ya cuando es un resumen de una serie o algo así, que no me queda de otra. Pero trato de que ahora cuando explico algo, cuando reseño algo, lo analizo, intento que el video no sobrepase los 20 minutos. Porque sí siento que le tiraba mucho rollo. Ellie no pudiendo tocar la guitarra, instrumento narrativo importante durante el juego que condensa el vínculo que físicamente le quitaron. Por sus decisiones, perdió todo, incluso sus recuerdos han sido afectados por su camino. Eso quiere contar la obra, de eso se trata, esa es la premisa dramática de esta tragedia. Creo que las demás... Dice, ¿y no has visto los videos de este güey que habla de los monstruos de cine y videojuegos? Se la pasa diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras como por 30 minutos. Es que así pasa, luego... nos queremos sonar sofisticados o inteligentes. Repito, yo hice lo mismo durante mis primeros años como youtuber y se nos va la mano. Tus 10 minutos antes de empezar tu top de dinosaurio. Mis 10 minutos antes de empezar el top de dinosaurios. O sea, yo hacía mucho eso y entiendo por qué lo hace. Lo bueno es que le funciona. No sé por qué ahora la norma de muchos youtubers no es llegar a los 10 mins, es llegar a los 40, como el plagiados Gulen que llega a la hora por video. Porque ganas más. Como ¿Cómo que tienes canal de YouTube? Antes no era tan importante la duración, porque los ads los ponía YouTube y ya lo que cobrabas. Pero actualmente, para empezar, tienes que pasar 8 minutos para que puedas poner tus ads personalizados. Y si tu video dura 40 minutos, puedes meter como 60 comerciales. No es broma, Bueno, sí es broma. Puedes meter uno cada 30 segundos. Actualmente cambiaron eso y otra vez el sistema te recomienda no poner tantos ads de pegados. Y ya no es tan sencillo. Pero por ejemplo, yo en un Palomita Rancias pongo 3 ads máximo. Lo recomendable por YouTube y yo también lo hago así. Pero si te hago un top o algo, un video de 20 minutos, ya te estoy poniendo como 8 ads. Obviamente, si tienes premium o algo así, no lo notas. O si tienes el Brave, hijos de la chingada. Pero si no tiene nada para evitar eso, se ganas más. Son eso, justificaciones externas y no argumentos internos que la obra misma proponga. Una obra es verosímil solo en la medida que podemos comprobar las tesis de las obras. O sea, por eso yo te estoy diciendo de mi perspectiva y la de él creo que es también por el tema de intentar ser tan claro como sea posible con la idea. Nuestra referencia de realidad, una referencia humana y de nuestro comportamiento. La verosimilitud o realismo debe sentirse como una verdad al terminar una obra, una verdad alta y clara. No importa si es un drama marital o un mundo lleno de zombies. Ellie y su secuela no transmiten eso, sino una difusa tesis que fuera de su estética, a veces no logra conectar ideas para decir mucho y transforma la complejidad existente. Shorts de minuto o videos largos de 40 o 30 minutos. Pinches hambreados. Existente e integrada en todo el juego en algo mucho más común y sin alma. En todo caso, el realismo se consigue cuando tus personajes se sienten tan vivos como tú y solo en ese momento. El realismo se consigue cuando la cantidad de detalles que piensa el escritor y director son tan excesivos que sorprenden y solo en ese momento. Ese es el realismo ficticio al que creen que se refieren. El realismo meramente racional de una obra, que es a lo que en realidad apelan para este juego, por sí solo no determina que esta obra sea buena o no. La escritura en sí no tiene que ser hiperrealista desde que, por naturaleza, se tiene una libertad de moldear espacio y tiempo a voluntad para crear momentos y conveniencias dramáticas poco probables de ocurrir en el hiperrealismo. Justificar unos giros malos por ser realistas y omitir estas conveniencias narrativas al mismo tiempo es una contradicción insostenible. El vivo y mejor ejemplo es la muerte de Jesse.
oh, es que su muerte es así porque es realista, le suma la muy concienzuda y pensada narrativa del juego de hiperrealismo y depresión para que sientas que nadie importa y porque así es el mundo real. Solo para que al siguiente segundo, Abby, de forma irracional y totalmente contradictorio a esta filosofía, decida dialogar con Ellie y no matarla al instante como realistamente haría, como si fuera una escena de cualquier película de James Bond. Estos giros no son desprolijos por ser realistas, son así. Creo que ahí está sobreanalizando. La muerte del chino se dio porque simplemente estaba intentando mantener a un cabrón al piso, de tratar de reducirlo, y estos salen de la nada y da el tiro. No creo que tenga tan puntería tan excesiva para decir voy a matar a este, pero a este primero voy a dialogar con ella. Simplemente entraron dos pavos, levantó el arma, mató y por los casuales le dio el chino. O sea, no le dio a él y porque el otro tuvo la mala suerte y por delante. Entonces creo que está sobreanalizando esa parte. Así por una deficiencia dramática. Son escenas sin poder ni tensión previa, sin detalles ni complejidad, y son decepcionantes no porque el juego no te dé lo que quieres ver o el resultado que esperas, sino porque los momentos están mal construidos y gracias a eso, contradictoriamente se sienten todo menos realistas. Esto es realismo como el que quieren hacer pasar a este juego. No, Chris, please, man. Long, quit lying, man. Don't matter. The Wire, ojo. Just think is all. Un problema es que Mel Cooper Chris, quería que please. nosotros Don't fuéramos fret, tan boss. idiotas como I él, got you covered. porque quería recrear Quick and su clean, I sufrimiento promise. al ver cómo mataban a una persona palestina o israelí en una comisaria, y como él quería que la gente que lo mató muriera. Chris. Güey, yo creo que ya estaba muerto, Esto no es realismo, ni esto ni esto. Crear eventos negativos y fugaces no es sinónimo de realista ni de buena escritura. El realismo puede ser suspendido si así lo quiere el autor y los resultados no distarían del éxito con eso. Ir en contra de las conclusiones culturalmente establecidas es ser atrevido, explorador, inteligente, creer en algo más allá de discursos populares. Ejemplo, la arquitrama clásica del único protagonista. The Last of Us 2 quiso hacer eso, pero también fue en contra de elegir una competente estructura para su mensaje, y eso le cuesta el mensaje per se. Por eso la premisa no es la narrativa. Visto desde fuera, van muy pegados. Para algunos incluso es difícil separarlos, pero no son lo mismo. La narrativa es la singularidad total de nuestro relato. Los tiempos, los ritmos, la estructura, la perspectiva de nuestra escritura, desde qué punto de vista lo veremos, el manejo cronológico y espacial, lo macro y lo micro, todas esas decisiones, Hacemos incluyendo un las juego de transiciones un shot de ascendentes tequila por cada vez que dice la palabra realismo. de conflicto y decisiones entre personajes que finalizan en lo que desde afuera ya podemos ver como un arco de personaje, conforman lo que conocemos como narrativa, el gran cómo de las cosas. Es el vehículo para lo que se comunica y conforma igualmente lo que se comunica, enteramente para la lectura del espectador. Un escritor debe pensar en cómo funcionará su escritura con base en los resultados que espera conseguir, resultados emocionales y comunicativos. Toda historia se compone de movimientos, beats o inflexiones. Cada movimiento avanza hacia adelante a la historia. Los actos son los más grandes, las escenas y lo que ocurre en ellas son jerárquicamente más chicos. La muerte de Joel sería el incidente incitador del juego, el primer gran movimiento que desestabiliza el mundo de Ellie y la pone en busca de su objetivo, la venganza. Este gancho o detonante no solo es importante, son los cimientos de todos los arcos del juego. Ellie comienza su desarrollo y lo culmina con Joel como cimiento y catalizador. El arco de Abby y la exploración de su parte del mundo y relaciones tienen como cimiento el asesinato de Joel porque intentan humanizar y argumentar a la que de primera mano fue una amenaza para nosotros y lo que consideramos sagrado, los personajes que conocemos. Es decir, que este momento no se tiene que hacer bien, se tiene que hacer perfecto, porque es la absoluta base narrativa y argumental de toda la historia. Y no fue precisamente así. Retomando la justificación de inmediatez y el supuesto realismo propuesto por parte de la comunidad, la muerte rápida y temprana de Joel es parte de una intención narrativa y de tonalidad. Ok, eso funcionaría y es totalmente aceptable, pero solamente y solamente está reducido a la ejecución en sí misma del movimiento, del giro, pero no exime la ausencia de movimientos anteriores o el nivel de detalles y complejidad misma de la escena que argumenten la muerte de Joel. Eso me parece irrefutable y ya lo explicamos con el clímax de Ellie.
Su muerte es conveniente y no porque se encuentre a Abby por suerte o porque casualmente se encierren en una casa, eso se vale y de hecho el juego repara en decirte que Joel y Tommy están haciendo rondas por esa zona, así que catalogar exactamente eso como error de escritura me parece poco razonable. La muerte y el giro son convenientes para el escritor porque no hay bits anteriores que muestren a un Joel capaz de caer en una emboscada así, de demostrar su falta de cuidado, de confrontar la contradicción involuntaria antes de que llegue. No Decirnos, voy a claro, estar dando Joel la cantidad de palabras que sí se diciendo lo mismo. no se pudo salvar de esa, aunque siempre era muy vivo en el juego anterior, lo entiendo. La escritura necesita cumplir con una continuidad narrativa y de personaje que aquí traicionan. Sí, es cierto que posteriormente los flashbacks implican que al menos 2 años antes de los eventos del juego, Joel era por lo menos descuidado en sus acciones. Pero los argumentos a posteriori no son muy brillantes, y al menos en esta ocasión, no estoy seguro que esa naturaleza descuidada de Joel haya sido parte de una justificación o parte del involuntario rompimiento de una continuidad narrativa con el primer juego. El no argumentar un movimiento lo suficiente se llama escritura floja, y no hay premisa que justifique una escritura floja. Es bien importante que entendamos esta diferencia. Y aquí es donde entra otro punto. ¿Pues qué? ¿A poco querías que se muriera bien dramático el Joel? Que de nuevo, cae en esta extraña disonancia cognitiva para justificar malos giros, y muestra que lo que se entiende por dramático es esto. ¡Qué verga! No, dramático no es sinónimo de exagerado o de extravagante. La solución. Conflicto es choque, contradicción de ideas, de voluntades, tesis y antítesis peleando, creando problema, creando emoción en el proceso. La muerte de Joel es muy dramática de entrada. Un grupo de vengativos asesinos se encuentran encerrados con su objetivo y su hermano, mientras su hija adoptiva entra a la escena. Eso no es realista, eso es dramático como nada en el mundo. Eso es una conveniencia brutal de eventos que en la vida real no ocurre. Cuenten cuántas voluntades no se contradicen ahí, muchas. Conflicto, drama, y de hecho no es tan dramática como pudo ser si hubiera ocurrido en otro punto en la estructura en donde más conflictos y voluntades ya desarrollados chocaran en esa muerte. Pero hoy no vamos a hablar de supuestos porque no es tan necesario y quiero centrarme en lo que hay y por qué funciona o no. Que el detonante sea tan atrevido y tan violento en el sentido rítmico y emocional y que no esté tan justificado que tenga esa escritura desde el vamos, es un punto negativo en satisfacción, es frustrante y es decepcionante para quienes esperamos la misma calidad de la primera entrega, donde había crudeza, pero las escenas eran mucho más complejas en cuanto a personajes se refiere. El problema de esta escena es el problema de todas las de este tipo. Es rápida, es esquelética, no hay detalles, no hay conflictos que asciendan hasta que la banda de Abby descubra que es Joel. El diálogo no se usa como una herramienta de realismo, sino para pasar rápido de la exposición a la acción. Es una mala escena. Así que no, narrativamente desde este incidente incitador, el guión del juego tiene fallas. Se me hace muy exagerado. Se me hace muy sobreanalizado el tema. Entiendo que hay fallas, pero no ocurren desde el planteamiento. Ocurren en la mezcla del gameplay y la historia, pero que en sí el tema del guión no creo que le haya hecho mal. Este juego, o sea, no se está haciendo una serie o una película o una novela, es una cinemática de un videojuego. Entonces tiene limitaciones argumentales, tiene limitaciones narrativas, entonces como que está pidiéndole demasiado a un videojuego, está pidiendo una pelijuego. Disfrazar. Que ya es, pero todavía más. Por ejemplo, esto me gustaría verlo comentado en la serie. En la serie hicieron algunos cambios. Cambiaron algunos personajes y cambiaron un poquito el tema de la atmósfera y las circunstancias de encuentro. Cambia más la parte de la espontaneidad y el mal infortunio de Joel por un plan manipulado. Porque en esta versión, la versión de la serie, es es Abby que se encuentra con Joel, escucha el nombre desde que están atrapados y ahí es cuando decide llevarlo a la trampa. O sea, cambia narrativamente esa parte, porque ya es una serie, tienes ese lujo del detalle. No tienes que hacer esperar lo menos que puedas al jugador a la vez que estás contando tu historia. Estás contando tu historia, pero no puedes hacer esperar tanto al jugador. ¿Por qué? Porque haces la jalada que hace Kojima, y ustedes saben que yo mamo los juegos de Kojima, que hace mucho Kojima,
que si jugaron el Metal Gear Solid 5, no, el 4, si te quieres esperar de un escenario a otro, te tienes que aventar 20 y tantos minutos de cinemática. Porque está la cinemática de introducción, la cinemática narrativa en la cual conectan lo que acabas de hacer con la historia del juego en general. Y está luego la plática introspectiva de la niña mientras cose un huevo. No sé si lo han jugado. La niña va, agarra, está haciendo desayuno, está practicando hacer huevos fritos. Y mientras se va cociendo lentamente, empiezan a cavilar acerca de pensamientos, lo que opinan. Se convierte todo en una guía, en una especie de espectáculo de cómo es la línea del pensamiento del personaje, que de hecho no te importan. No es Solid Snake el que está pensando, no es Liquid, no es el Ocelot, no es de Big Mom, no es una morra de la que si no te jugaste los juegos anteriores no sabes ni quién es. Entonces, haces eso y la gente luego empieza a saltarse las cinemáticas. Te juegas el Metal Gear, te saltas todas las cinemáticas y te lo acabas en 3 horas y media. Te ves las cinemáticas, es un juego de 12 horas. O sea, es una burrada. Entonces, siento que lo que está diciendo es muy exagerado y nos estamos despegando de que esto es un videojuego y que hay una parte narrativa demandante y se está cumpliendo bien. Psycho, pero eso es lo que el juego pretende ser, ¿por qué no pedirle lo que el juego mismo pretende? Por eso él lo menciona al principio, se marketeó con un tráiler narrativo con la premisa de la continuidad de la historia. No importa qué tanto no importa que tu tráiler quieras venderte el peso narrativo, es un videojuego. No deja de ser un videojuego. Hay limitaciones que va a tener. O sea, no importa que ellos hayan pretendido hacer esto, no estás viendo un videojuego. No fuiste a una tienda para comprar un juego de PlayStation 4 y te lo instalaste tanto para agarrar tu control, moverte 2 cositas y para tener todos los suficientes detalles, estar sentado durante hora y media para que puedas jugar el siguiente escenario. O sea, nunca te tienes que despegar que es un videojuego. Es un videojuego que se ha hecho una buena historia también como se puede hacer. Kojima es un cineasta frustrado. Ajá. Quiere hacer películas y no sé por qué no lo ha intentado aún. Es lo que vas diciendo. Entonces siento que decirle, ok, tiraste un tráiler, que me vas a vender una película, dame una puta película. No. Te vendieron una historia que puede ser llegadora, que puede ser puede ser, ¿cómo se dice? Cuando quieres hacer mucho. Puede ser ambiciosa, pero no deja de ser un videojuego. Tienes que tener las limitantes, tienes que comunicar lo más que puedas tú con lo que los personajes van a actuar y van a comentar y lo que tú puedes llegar a intuir. Y lo que tú puedes llegar a captar, porque estás dentro de una inmersión subjetiva. No, ese es el elemento extra que tiene al no ser serie, es un juego. Ahora, a la serie pídele todo eso y más. Y creo que hay cosas que está haciendo. Lo comenté en el juego, a la hora matan a Joel. En la serie, en el segundo episodio, matan a Joel. Y metieron más cositas para mejorar el panorama y el ambiente. Es mi opinión, vaya. O sea, yo también ya hice mi propio video y todo eso. Como lo que pasó con el exclusivo de Play el The Order que quería hacer una giga película. Las escenas de película terminaron siendo tediosas y vacías y el gameplay una mierda. Por el estilo. Entonces, no sé, siento que aquí se le está yendo las cabras. Decisiones cronológicas como algo no paradigmático que no cumple patrones, por supuesto que los cumple y por supuesto que nuclearmente entra en el paradigma. Esta vez siendo una mini trama y no una arquitrama, usando entonces la división de la estructura clásica en 2 bloques, el de Ellie y el de Abby. Por eso sí sería correcto decir que prácticamente jugamos 2 juegos. O sea, no estoy diciendo que él está analizando mal, estoy diciendo que, o sea, como yo también hago videos de análisis, hay cosillas que yo siento que se está yendo por la tangente. Y cosas que me gusta bien con lo que está comentando. Por ejemplo, el tema de Abby. Yo lo dije, Abby es un buen personaje, lamentablemente, pero desde la perspectiva de un videojuego y la inmersión de que quieres matar a la hija de puta, ¿no? Puntos de vista distintos. Es difícil agarrarle cariño al puto personaje. El incidente incitador de todo el juego es lo que ya vimos, la muerte de Joel, y el primer acto general es la primera trama de Ellie, que en sí misma es todo un relato independiente con ¿cuál de todos? Estructura. Este termina en un giro importante, un cliffhanger. ¿Al de la fuercetota? Nah, eso es fanservice. Después iniciamos un segundo acto. Yo me he preguntado, de Cherry Palace, desde la historia del cine, ¿qué tan necesaria es una escena de sexo? Yo me la he preguntado desde la historia del cine, ¿por qué las pláticas no, o sea, a no ser que sea una película de traición, una película de
de romance fatídico o algo por ese estilo, que tengas que entonar la relación íntima que tenían con los personajes. No siento que sea tan necesario que haya tantas escenas de sexo en películas de acción, en películas de suspenso, en películas de terror. O sea, es como que el último método para mantener la atención de la audiencia. O sea, no solamente en el videojuego, yo nunca he entendido el tema de por qué tantas escenas de sexo en el cine. Déjale pregunto a mi ganso el por qué son necesarias las escenas de sexo. Cuando termine vuelvo y les comento qué me dijo. Toda la trama de Abby, lo cual ya presenta un poco de problemas. La huérfana, por ejemplo, la que dice Sakisama, la huérfana tiene sentido. Por el tema de que... Espera. Bueno, ya me imagino que ya la vieron todas. El tema de la huérfana, que realmente es una vieja que tiene cuerpo de niña y se enamoró del cabrón y se quiere quedar con él. Para ella le puedes entonar el resentimiento y la envidia a tener una escena de sexo. Como psicólogo, siento que es para fundamentar vínculo o un clímax. Pero si se ha usado tanto, que todas son irrelevantes a solo ser sexo o relleno vacío para verle el clo al protagonista. Dice, cuidado, Psycho, es una niña. No. La de la huérfana, no. Entonces, en la huérfana es súper necesaria la escena. En la experiencia, y no porque tengamos que jugar con ella. Normalmente una historia usa las inflexiones para hacer avances importantes en la trama y alteraciones de valores positivas o negativas. Esto da la sensación de que el relato está fluyendo y llegando a algo. Sin embargo, el giro de Abby, que abriría un interesante segundo acto, no presenta como tal un avance en la trama porque ocurre un retroceso. En cuanto a ritmo narrativo, se produce un bajón porque sabes que tienes que jugar todo un segmento para volver a llegar al mismo clímax y ver por fin qué va a suceder. Hice un video de 39 minutos y solamente hice un bucle de video de 6 minutos y lo repitió durante... O sea, lo que yo hago en palomitas rancias. Me quedo pensando, yo partiéndome el culo usando clips para ejemplificar lo que estoy diciendo, todo eso. Y todo el mundo, no solo se le vio que todo el mundo hace un bucle y ya ahí queda. Esto no está mal por estar mal o por incumplir algo. El escritor es libre de decidir esto, pero el resultado es involuntariamente agotador para el jugador. Sobre todo porque cuando llegamos a lo que sería nuestra segunda inflexión importante... ¿Había Huérfana 2? No sé si hay Huérfana 2, pero sacaron una película que es un inspiración o plagio de La Huérfana. Que no me acuerdo si está en cine o está en Netflix. No, creo que está en Max. La había anunciado hace poco. Entonces, pero no es en sí secuela de La Huérfana. Es como Cuarentena lo es de Rec. Es precuela, creo, ¿sí? No me acuerdo bien esos. No me acuerdo muy bien de dónde va a venir. La alternancia que tanto esperamos es... En Disney Plus, Psycho. ¿Disney Plus, neta? Ni negativo ni positivo. Sí hay, pero no es secuela, es precuela. Ah, no la conozco. Se llama, ¿La Huérfana Orígenes. Ah, esa sí no la he visto. La historia se mantiene estática. Nadie murió, nadie ganó, nadie perdió. Y en cuanto a personajes, lo único que hace es que Ellie retroceda en su nueva conciencia y resignación para empezar en primera base, venganza pura y dura. Lo cual está bien porque esto lo logran con los personajes y sus motivaciones chocando entre sí. Es trágico, nadie quería que pasara eso y las dos ya se habían rendido, pero el ciclo de violencia absurda las vuelve a motivar hasta que Abby decide romperlo de acuerdo a su arco. El problema es que esta nueva semilla en Ellie se va a revelar hasta avanzado el acto 3, no en ese momento, así que hasta ese único punto útil del giro termina siendo inútil. Parece que es Tommy quien hace la inflexión en Ellie, aunque realmente ocurre desde acá. Esa es la definición de anticlimático. Dramáticamente no ocurre demasiado cuando las dos tramas se juntan. Ese clímax es débil aunado a que la escena es igualmente mala, superficial, sin tensión real y jugamos muchas horas y llevamos 2/3 de la narración. Y para el tercer acto, tercer punto de inflexión y clímax total de la obra, tenemos el mismo tipo de giro que el del segundo, una resolución dramática neutral. Nadie ganó, nadie perdió, la balanza de movimientos no se altera hacia ningún lado. Entonces quedamos que de los 3 giros generales de este juego, uno es un cliffhanger que no cambia nada, es una pseudoinflexión porque realmente el giro real es hasta el segundo acto. Y los dos únicos giros reales son de movimientos neutros, ninguno representa una inclinación dramática fuerte hacia ningún lado. Prácticamente el del segundo y tercer acto son el mismo giro. Son los personajes eso podía ser. tomando la misma decisión. Aunque haya un final canónico, pues eso pueden haberlo hecho. Dramático. ¿Cómo quieres que las personas no sientan que han estado jugando sin llegar a nada cuando realmente tu historia no se mueve?
El juego tiene una mala arquitectura narrativa. Diferente hubiera sido que... Después todo lo que ha dicho, todo el revoltijo es para llegar... Es que no te dejan matar a Abby. Y sientes que tu aventura no llegó a nada. Mataste un chingo de gente, pasas por un montón de lado. Y empezamos en punto cero y acabamos en punto cero. No haber querido ser superficialmente ambiciosos hubieran mantenido una cronología más clásica y directa alternando entre personajes, construyendo un crescendo hacia una sola inflexión que impulsará hacia adelante la historia y no nos olvidáramos del desarrollo de ni una ni de la otra. Todos horas de diferencia entre la experiencia de cada una, no alargando todo un segundo acto que desemboca en el mismo giro del primero, manteniendo todo fresco y relevante para cuando los giros se presenten, teniendo en cuenta bien las dos. Ya la había escuchado. Igualmente, aquel inicio de la vida idílica les pone a los jugadores los pelos de punta y los dientes apretados de coraje porque después de aquel enfrentamiento nos vamos sin cremita directo a un contexto súper positivo. Si bien el giro no es completamente negativo porque nadie se muere y de todos modos hace que Ellie regrese a Jackson como ya habían decidido hacer, es decir, cambia muy poco en la balanza del juego, sí que debería tener consecuencia o introspección en Ellie para problematizar cómo tomó esta derrota y así empezar a construir el ascenso a esta decisión de irse de nuevo por venganza. Pero en lugar de eso tenemos la secuencia idílica que cambia el tono drásticamente con resultados poco agraciados. Pues esta secuencia su único propósito es explorar a Ellie desde adentro, pero al igual que el flash, ¡ay, la música! Con códigos fáciles, baratos y lejanos a lo que el espectador comprende del personaje. La granja y su estética visual en sí misma es un código fácil. Esta escena bien pudo haber sido tomada en Jackson. Es decir, error de edición, a mí me ha pasado un montón de veces. Lo feliz que Ellie podría estar para contrastarlo después a todo lo que va a perder. Aunque fácilmente pudo haber ocurrido en Jackson y simplemente haber establecido una dinámica con códigos para que la guitarra funcionara al final, pero pues usaron una granja, porque el juego es pues muy realista y muy crudo. Switch. Toda decisión que toma Ellie es un switch. Sin duda el juego tiene secuencias memorables, sin duda es divertido jugarlo y su perspectiva sobre su propio mundo para retomarlo en esta secuela es muy buena. Repasarlo no te deja indiferente. Lograr hacerte sentir la impotencia de los personajes, la transmisión del dolor de esa manera tan empática, sobre todo con Ellie, por nuestro previo vínculo emocional a Joel y sentir que de verdad has perdido algo, que quisieras poder cambiar todo para tenerlo de vuelta y no... Ya me voy. Es un logro que no se puede olvidar. Ya por eso no estoy pausando para leer bits. Admiro más la premisa del juego, pero tampoco me permito olvidar ciertas negligencias y ciertas salidas y realización de escenas que sí son inferiores al primer título. No alcanza ni cierra tan fuerte. Podría decir que incluso para su segunda mitad y resolución, pareciera haber una falta de dirección concisa. Un juego que jamás dejará a todos con el mismo sabor. Mi dolor principal con este título es que siempre me dejará con las ganas de cambiar algo, de pensar si esto hubiera sido diferente, si esto hubiera sido más complejo y acorde al resto de nivel de complejidad del título, tendríamos una obra maestra. Solo desearía que mi duelo fuera igual de natural al que tenemos con la muerte de Joel. Y no un duelo involuntario. I know you wish things were different. I wish things were different. A lo mejor lo cambian con el cuarto remaster. Pobrecito de Last of Us. Ya acabó el video. Me pito corriendo, que ayer perdí el carro. Y acabamos viendo El Eternauta para gusto de algunos y disgusto de otros. Digo, los que no estuvieron. Lo que pienso del final de Ellie tocando la guitarra es que la intentara usar con la otra mano, aprendiendo desde cero. No es tan fácil. La hoja y seguir. No es tan fácil. Tenemos una predilección por nuestro hemisferio del cerebro que utilizamos y por eso somos diestros y zurdos. No es tan fácil decir, pues perdí esta mano, voy a hacerlo acá. No es tan fácil. Es una adaptación completa, compleja y larga.